Sí, aquí Voy a... estamos cuando empecemos a proyectar. Aquí estoy. Ok, bueno, entonces ya se inició la grabación. Vamos a esperar un par de minutos nada más en lo que se terminan de conectar más asistentes al seminario.
Buenos días, ¿ya me escuchó? Sí, ¿verdad? Bueno, el día de hoy me toca hacer la presentación y el honor de poder moderar esta presentación, que es la tercera sesión del Seminario Permanente de Investigación en Género, Bienestar y Bienestar. La doctora Melissa es quien nos va a apoyar en esta ocasión con la presentación y bueno, en un momento daré la presentación. El título de la ponencia es Resignificación de la diversidad biocultural en la práctica del turismo, parte de la doctora Melissa Reyes Carcaño de West Chalco. La doctora es doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAM. Es fundadora de Raíz México, asociación civil, donde ha logrado trabajar de la mano de mujeres que poseen significativos conocimientos tradicionales. Ejemplo de ello son la realización de proyectos productivos como Mujeres del Telar en la comunidad San Miguel Ameyalco y Nosotras Sembramos en la comunidad de Xochicuautla, Estado de México. La doctora Melissa fue ganadora de la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, versión 2023, otorgada por el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro de las actividades de investigación, ha desarrollado proyectos en instituciones como la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Centro Universitario UAMX Ameca como parte de la Cátedra Comecid. También ha sido docente en universidades privadas y docente de curso corto en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, Ecuador. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Mexiquense del Bicentenario de West Chalco y también ha participado como dictaminadora de tesis y capítulo de libros. Es miembro de la Red de Análisis Territorial de los Recursos Bioculturales en el Medio Rural, de la Asociación Mexicana de Turismo Rural y de la Red Mexicana de Huertos en Instituciones de Educación Superior. Su línea de investigación se encamina en bioculturalidad, género y desarrollo sustentable, lo que le ha permitido ser ponente en diversos foros nacionales e internacionales y autora de artículos científicos y capítulos de libros. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el honor de poder conocer parte de su trabajo. Así es que, doctora Melissa, te dejo los micrófonos y la pantalla para pues, tu presentación. Dudas y comentarios las vamos a ir abordando también al finalizar la ponencia. Adelante, doctora. Bienvenida. Hola, buenos días a todas, a todos. Les pido una disculpa, la cámara está fallando, pero bueno, eso no nos impedirá aquí estar compartiendo con ustedes. Denme un minuto, les comparto mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, doctora, ya se ve, nada más faltaría ponerla en modo presentación, por favor. Claro. Listo. Listo. Bueno, pues hoy les voy a hablar de una parte del proyecto que estoy llevando hasta el momento aquí en la West Chalco y va encaminado a que precisamente estamos en una zona donde hay diferentes parques ecoturísticos y la actividad turística pareciera que no, pero es una de las fuentes importantes dentro de la región oriente del Estado de México. Entonces, hoy les voy a hablar específicamente de cómo es que perciben estos espacios, cómo de alguna manera también se apropian del territorio estos prestadores de servicio turístico. Por ello es que el título de mi ponencia es Resignificación de la diversidad biocultural en la práctica del turismo. Bueno, más o menos lo que les voy a hablar y me gustaría que pusieran un poquito de atención en esta imagen. Tuve la oportunidad en 2024 de estar en Colombia, específicamente es una
esta zona le llaman el páramo, hay unas aguas termales y justo estas aguas termales se dividen en diferentes áreas, pero lo que ahí resalta es una de las historias que cuentan, ¿no? Cuando visitan. ¿Qué es lo que dicen las personas? Bueno, que en este lugar está muy azufrada el agua, entonces no se puede entrar a las pozas ni a ninguna parte de estas termas. Sin embargo, parte de estas historias, hay una que se llama la, la del monje, la poza del monje, porque había un monje que estaba, bueno, en este proceso de colonización también religiosa. Llegaron también a esta zona de Colombia y decía el padre, no, pues yo sí me puedo meter, ¿no? Ya la población había, o sea, sabía entre ellos que era peligroso, primero por la temperatura y segundo porque por los químicos también que tiene, ¿no? A este monje pues dijo, no, yo sí puedo entrar, no creo que me pase nada, y se metió. Aquí la historia es que, bueno, murió él, pero lo que quiero compartir con ustedes es que las personas conocían o no había pasado ningún accidente y a partir de eso también comentan que no ha habido ningún otro accidente ni deceso, porque las personas conocen que dentro de este espacio no, no se debe entrar por las cuestiones químicas, conocen bien cuál es el territorio, cuáles son las condiciones ambientales que limitan el acceso. Solo es, como lo pueden observar por aquí, es mera observación dentro del espacio. Bueno, ¿por qué hablar de turismo? Bueno, en México, y no solo en México, sino a nivel internacional, el turismo es una de las actividades más dinamizadoras en términos económico. Eso quiere decir que representa una alternativa para diversificar las fuentes de ingreso de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de las personas tienen un ingreso como lo que producen en su parcela o a lo mejor porque son comerciantes. Ahora de los casos que les voy a hablar tienen una peculiaridad, pero el turismo viene a cambiar esta situación y les permite poder diversificar esos ingresos al hogar. Además, también, que ya se ha hablado mucho del tema, pero también permite apropiarse del territorio. Ahora les comentaré en qué sentido apropiarse del territorio. Y bueno, dentro de estas líneas de turismo, nos salimos un poco del turismo tradicional y nos enfocamos al turismo de naturaleza, ese turismo que sienta sus bases o que trata de compartir más bien este sentido de conservación ambiental, pero también cultural. Es decir, que no solamente vamos a cuidar nuestro territorio, los bienes comunales, sino también nuestra cultura, ¿no? Eso habla de lo que refiere las cuestiones de significados que tiene el territorio para las personas. En México, de acuerdo a la cuenta satélite de turismo, en México el turismo aporta al PIB aproximadamente 8.6%. Eso quiere decir que hay un número significativo de personas trabajando en este sector. Específicamente, de acuerdo a esta cuenta, 2.8 millones de personas se emplean, ¿no? Dígase hombres o mujeres, pero forman parte de este sector. Y dentro de este sector, que se puede dividir en turismo de sol y playa, también aparece el turismo alternativo, donde ha habido un impulso en iniciativas locales por apostar por el ecoturismo, ¿no? Por cuestiones que sean en contacto directo con la naturaleza. Ahora, es importante retomar, por ejemplo, que este tipo de actividad también, de acuerdo a lo que mencionan
organismos como la Organización Mundial de Turismo es que la actividad turística permite integrar diferentes o atender diferentes problemáticas. Como les decía hace un momento, bueno, crear nuevas fuentes de empleo, por supuesto, crear una conciencia y una sensibilización respecto a la naturaleza, no solo de las personas que viven dentro de estos espacios, sino más bien enfocado a los visitantes, ¿no? Aquellas personas que vienen y que tienen un tiempo de esparcimiento en estas áreas. Entonces, la actividad turística se puede percibir como una actividad transversal que contribuye a disminuir la pobreza y las desigualdades en términos, no quiero generalizar, sino en términos locales, ¿no? Hablemos de esas iniciativas que salen desde las mismas personas, no aquellas que han sido implementadas de manera vertical de arriba hacia abajo. Y bueno, estas propuestas también promueven un desarrollo sostenible, es decir, en términos sociales que también las comunidades empiecen a empoderar, empiecen a desarrollar otro tipo de habilidades, específicamente las mujeres, quienes ya en algunas experiencias son las que llevan o son líderes de estos proyectos. Y bueno, de esta manera también podemos conectarlo, este tipo de turismo eh, de naturaleza y turismo, otro tipo de turismos como ahora se habla del turismo comunitario, con conceptos que son necesarios resaltar, como es la bioculturalidad. La bioculturalidad, en términos como nos los menciona Hipólito Romero, desde aquella conjunción que hay de los recursos bioculturales, perdón, de los recursos biológicos y culturales, no solo en términos de que hay una convergencia, sino que también se habla de ese significado que tiene la población para con el territorio, de cómo es que cada espacio representa o significa algo para ellos. Estos espacios tienen o conjugan saberes tradicionales, también vienen o son conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación y también conservados. Ahora, en el caso de, y siempre me gusta compartir este esquema de MAFI, porque de alguna manera mucho más gráfica nos permite entender a la bioculturalidad. Si bien ella habla más o se enfoca en diversidad biocultural, este esquema nos permite entender a qué se refiere o cómo es que llega a, a conjugarse, a converger el término cultural, el término biológico. Y es así que ella nos dice, bueno, hay una representación, una relación causal a nivel local. En términos, decíamos, de biodiversidad, no solo en cuestiones de ecosistemas, sino también en cuestiones específicas de especies endémicas, especies locales, que las mismas poblaciones han recuperado, dígase, de especies, por ejemplo, de flora, y que también habla de esa diversidad genética que se conservan en los territorios, ¿no? Tenemos zonas, poblaciones que cuentan con plantas que son medicinales, pero que también representan la protección del suelo, ¿no? En este caso ahora de la zona que yo les hablo, tenemos avistamiento de luciérnagas y eso habla de que de esta protección que hay, además de las especies, de la diversidad que existe, también habla del cuidado y de la conservación que tienen los espacios, porque, por ejemplo, las luciérnagas son bioindicadores, ¿no? De si hay un buen suelo, si está nutrido, si tiene las condiciones para que esta especie se pueda seguir reproduciendo. Y viene la otra parte, la parte cultural, que habla precisamente de aquellos conocimientos, de aquellos saberes, incluso también de esas lenguas que se están perdiendo, ¿no? En algunos casos.
encontramos también que hay territorios donde se sigue conservando la lengua local, y eso habla también de qué, de esta conservación de especies. ¿Y por qué decirlo así? Porque cuando se visita el territorio te das cuenta que hay ciertas palabras que son de origen eh, indígena o local, que sigue conservándose y que no se ha perdido, ¿no? Porque ahora, como también ya lo han documentado, al perderse una lengua no solamente se pierde este bagaje lingüístico, sino también se habla de esta pérdida ambiental. Entonces, es ahí donde radica la importancia de retomar la bioculturalidad en términos de que hablamos no solamente de flora o de alguna práctica en específico, sino de un conjunto de elementos que permite la conservación del ambiente, de la cultura, de cuestiones sociales. Y bueno, el turismo en ese sentido, específicamente hablando del ecoturismo, del turismo comunitario, permite que haya una conservación biocultural. Respecto a otro de los términos que quiero compartir con ustedes, que es la significación, porque yo hablo de el resignificado del territorio. Bueno, la significación, de acuerdo a Arteaga, tiene que ver con esa co-construcción que hay entre el sujeto y el lugar, y determina también cómo es que se recorre estos espacios, cómo es que, por ejemplo, nos lo dice la geografía del género. Cada persona, cada individuo vive y recorre el territorio de manera diferente, lo aprovecha de manera diferente, y es así que le da un significado diferente. Es decir, esa interpretación que tiene cada elemento que se encuentra dentro del espacio, y que a su vez esa persona le está atribuyendo algún beneficio, sea cultural, sea natural. Cabe resaltar también que la resignificación viene también, o yo lo estoy retomando, desde este proceso dinámico y continuo, es decir, que las mismas comunidades están revalorando al conocer la importancia del el territorio, de los elementos, de cada uno de los bienes que habitan el territorio. Hay una revalorización y una apropiación o reapropiación del territorio. Bueno, no me voy a detener tanto en esta. Les estoy compartiendo, reitero, un fragmento de la investigación que realizó aquí en Hueschalco, en la zona oriente del Estado de México. Y lo que quiero compartirles es que cómo es que el turismo puede permitir la resignificación del territorio, y a su vez también nos permite comprender cómo es que las personas, los individuos, van a proteger no solo las cuestiones naturales, sino también los aspectos culturales. Les presento una investigación cualitativa que realizo desde el 2024. Entre los instrumentos que he utilizado es la entrevista semiestructurada, hemos hecho algunos talleres participativos y, por supuesto, cartografía social, que es algo que me gusta mucho porque a partir de la cartografía social podemos conocer el territorio desde los ojos de quien la habita, no desde esta visión colonizadora, sino más bien cómo es que ellos y ellas interpretan ese espacio. Les voy a compartir dos casos en específico. Bosque Talcoyonqui, que es una iniciativa privada en términos de que es de una familia, y en el caso de una comunidad, unos comuneros, su proyecto se denomina Parque Ecoturístico Cascada La Burbuja. Y para dar pie a eso, quiero presentarles esta primer parte, que es una ofrenda que ponen graniceros. Nosotros en la zona tenemos graniceros, es una en
el Estado de México en Texcoco y en esta parte de la zona oriente, Amecameca, eh, Temamatla, toda la parte oriente existen, Ozumba, Atlautla, existen todavía o se conserva estos conocimientos de los graniceros. Graniceros entendiendo como esta persona que tiene un don y que puede controlar de alguna manera el ambiente, es decir, cuando hay granizo muy fuerte, puede tener la capacidad también de cortar ese granizo. Aquí es una ofrenda que se hace en mayo y los graniceros suben. Bueno, aquí vemos ya unos elementos que han sido incorporados a estas ofrendas, pero que de alguna manera nos permite visibilizar que cómo es que dentro de este territorio se siguen haciendo ciertas prácticas. La cuestión aquí es poner una ofrenda a, el, a la naturaleza, agradecer también por las lluvias, por el temporal. ¿Para qué? Para que haya buenas cosechas, ¿no? Digamos, el principal objetivo, que no haya sequías, que no nos llueva tan fuerte, porque o no permite que crezca la, la siembra, o la otra también que se pudra, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas se siguen conservando en esta zona, también dentro de las ofrendas se retoma un poco esta ofrenda a Don Goyo, que nosotros, como saben, estamos muy cerca del volcán Popocatépetl, que está activo, y hay historias donde los graniceros cuentan que sueñan con un personaje que va en un caballo y él en sueños les pide qué es lo que quiere para que pueda estar tranquilo, ¿no? Esta, reitero, es una ofrenda que se pone en una de las cuevas dentro del Parque Cascada La Burbuja, y estas ofrendas que van dirigidas al volcán van en otra zona mucho más cercana al mismo, ¿no? Son dos diferentes, pero forman parte también de la misma prácticas culturales y esos saberes que han sido conservados en la zona. Entonces, bueno, dentro de las cuestiones turísticas, ¿qué es lo que hemos identificado? Como les mencionaba, tenemos avistamiento de luciérnaga. Este año empezó en junio. Aquí hay que hacer una acotación. Empezamos en junio, justo el fin de semana pasado se dio inicio a la temporada de avistamiento de luciérnaga, donde se pueden visitar diferentes parques hasta agosto, ¿no? Esto depende también mucho de la lluvia. Dentro de los atractivos que se pueden visitar en la zona, pues son cascadas. Nosotros, reitero, estamos en una zona boscosa, entonces hay zonas también donde podemos apreciar diferentes cascadas, como es la Cascada de las Huertas, la Gloria, Tetlacolulco y por supuesto la Cascada La Burbuja, que es la que pueden ustedes apreciar. En la foto no le hace un poco, no se ve de manera clara, pero es mucho más grande, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades también que se pueden hacer dentro de la zona es senderismo, el camping y en el caso de Buscatel-Coyonqui, la venta de árboles de Navidad, que también es algo que representa o que distingue a la zona oriente del Estado de México. Y por supuesto, la venta de alimentos. Pero bueno, también podemos encontrar los recursos, me regreso aquí, estos digamos solamente en términos ambientales, qué es lo que podemos encontrar, cuál es la oferta encaminada a esos aspectos, pero yo les decía que las cuestiones bioculturales tienen que ver también con esos significados que la misma población tiene para con el territorio, ¿no? Y esta es la cueva, aquí se ve un poco más claro, donde se hace en mayo, el 3 de mayo, la ofrenda, suben graniceros, familiares también de los graniceros para poner aquí la ofrenda, se hace una representación que hay una mezcolanza de
en términos religiosos, específicamente de la religión católica, pero es un espacio también donde se cuenta que aquí, un poquito arribita, espero que puedan ver el cursor, había o también fue escondite de zapatistas, ¿no? Entonces, hay una mezcla en esta parte incluso dicen que hay todavía ciertos elementos, ropa que se puede encontrar dentro de la zona y es una zona limitada porque precisamente no quieren que el turismo vaya deteriorando o que pueda llegar a afectar, ¿no? En este caso, la cueva no se entra, sino más bien se pasa por un costado. Y aquí también resalta otro de los elementos, como es el Coatepoztle, que es como en otros lados lo determinan como el señor del monte. El Coatepoztle es un ente que vive dentro del bosque y que cuida el mismo, ¿no? Me mencionaban que hay dos tipos de Coatepoztle, el bueno y el travieso. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo es que les determinan también esta, o cómo es que categorizan si es bueno o si es travieso? Que el bueno, cuando se hace mantenimiento del bosque, porque hubo aquí, el año pasado, hubo plaga de gusano barrenador, entonces hubo varios árboles que tuvieron que cortarse. Para ello, pues suben brigadas, cortan y si hubo algún incendio, como hace 2 años, también quitan las cortezas o eliminan lo que pueda ser de alguna manera, pueda afectar al mismo ambiente, al mismo bosque o también al paso de los visitantes. Y cuando pasa esto, cuando hacen cosas positivas para el cuidado de este entorno, es cuando aparece esta ente, el Coatepoztle, que les ayuda. Ellos dicen, bueno, cuando nos damos cuenta, ya terminamos, porque nos está ayudando, ¿no? Cuando haces algo positivo para cuidar el entorno, esta ente se solidariza, o más bien, está con ellos para que puedan terminar mucho más rápido. Y el Coatepoztle travieso es una ente que permite o no pasar a las personas. Es decir, si vas con alguna mala intención, no te deja pasar, ¿no? Nos decían de un grupo que a una persona veía cómo se cruzaba de un lado a otro como una persona pequeña, ¿no? Entonces no quería dejarlo pasar porque a lo mejor de cómo lo percibía, no, no iba con buenas intenciones al bosque. Bueno, es uno de los elementos bioculturales que existen. Y luego encontramos también flora medicinal. Aquí quiero resaltar que en el caso de Cascada La Burbuja son mujeres que son o eran enfermeras, fueron enfermeras, se jubilaron y retomaron este proyecto. Ellas de alguna manera traían otra visión, no, nada que ver con turismo, y ahora que han recibido capacitaciones y que ellas también han aprendido con sus compañeros respecto al entorno en términos de que se puede encontrar plantas que pueden otorgar un beneficio medicinal a las personas, le han dado un nuevo significado a este territorio, ¿no? Hemos encontrado plantas como el cardo mariano, como el árnica, como el pericón, como también la hierba del sapo, que tienen beneficios medicinales. Y aquí, ya un poquito para ir cerrando, es que encontramos, o parte de estos ejercicios de los talleres participativos, es que hicimos un ejercicio donde hicieran una representación de cómo encontraron el territorio y cómo ha ido cambiando a partir de que ellos y ellas retoman el espacio. Y este es el espacio del Cascada La Burbuja, igual de este lado. Y bueno, ellas nos decían, bueno, al principio encontramos basura, árboles también caídos, árboles secos, el río, aquí tenemos deshielo del Iztaccíhuatl y este permite el abastecimiento del municipio de Amecameca.
Entonces, para ellas y ellos representa un elemento fundamental, porque es el agua que llega a sus casas, la que usan normalmente en sus vidas. Y bueno, el recuperar este río representó no solo un reto, sino también una cuestión de cuidado para lo que, porque podía implicar también afectaciones a su salud. Entonces, encontraron esto y ahora lo perciben como un espacio más organizado. El río que tiene limitantes no se permite entrar a nadar. Ellas y ellos hacen brigadas de limpieza. Bueno, ya está limpio, ¿no? Ahora que lo hemos recorrido, es un espacio completamente, es un elemento limpio, el agua es totalmente cristalina y en el caso, por ejemplo, de Bosque del Coyonqui, que es este, es una propiedad privada, decían que los bisabuelos se dedicaban al campo y había toda una área asignada a sembrar únicamente maíz. Cuando empieza el proyecto de bosque paraje Telcoyonqui, empiezan a recuperar áreas, ¿no? A sembrar, siembran árboles de Navidad, pero también siembran especies locales. Entonces pasó de esto a esto, ¿no? Desde como lo venía, hay una variedad en realidad de especies, ¿no? Cabe destacar también que el año pasado que pude hacer el recorrido, es una de las zonas donde se puede apreciar de manera mucho más eh, amigable a la luciérnaga porque las limitantes para el visitante son muy claras. Y bueno, ya para ir cerrando y no abordar más tiempo, quiero eh, comentarles que sí, la actividad turística puede representar en términos, digamos, estrictos, como se inició, como se pensó en los 70s y 70s, como una actividad extractiva, como una actividad que afecta directamente en términos ambientales, en términos sociales, porque también puede haber aculturación, esta parte de también que la población local se adecua a lo que demanda el turismo y eso afecta de manera directa. Sin embargo, estas nueva manera de hacer el turismo, no quiero generalizar, pero por lo menos este lado de la zona oriente ha recibido diferentes capacitaciones y también se ha visto que la misma población tiene la inquietud y tiene la preocupación por seguir cuidando sus espacios, ¿no? Porque dentro de esos espacios se encuentran elementos, reitero, que son propios de la localidad, pero que también les permiten, un poco viéndolo a largo plazo, seguir teniendo un ingreso económico. En el caso, reitero, de Cascada La Burbuja, tenemos un caso muy particular donde hay mujeres que vienen de otro sector, sector salud, y entraron al sector turístico y de alguna manera, pues ellas mismas decían, no sabíamos por dónde empezar. Lo que sí teníamos claro es que queríamos recuperar este espacio. ¿Por qué? Porque fue esta sensibilización, este amor por el territorio fue heredado por sus papás, ¿no? Los papás, su papá de este grupo de mujeres con las que he trabajado era comunero, ahora ellas son comuneras y dicen es nuestra responsabilidad cuidar, pero también educar a quien nos visita, ¿no? Que entiendan que, por ejemplo, aquí el día que lo visitamos, es privilegiado aquel que llega hasta esta cascada y si quiere tomar tantita agua de esta parte donde uno puede acceder, no se va a enfermar, ¿no? Porque todos los minerales, todo lo que contiene viene totalmente puro. Entonces, esta conciencia que existe dentro de las mujeres habla de esa resignificación que tienen para con el territorio, de cómo también ha influido ese conocimiento, esos saberes transmitidos y cómo en el caso del bosque Telcoyonqui también les permite o les ha permitido entender que, porque ellos lo omití, pero bueno, ellos son una familia que vivía en Ciudad de México y viene a esta zona a trabajar en
en turismo, ¿no? Y me decían, bueno, nosotros estamos acostumbrados como al ritmo de la ciudad, de estrés, trabajar en una oficina, 8 horas al día, y ahora lo que brinda el espacio es totalmente diferente porque nosotros conocemos, hemos ido aprendiendo también de aves locales, ahora mismo de la luciérnaga y la importancia que tiene en términos ambientales, cómo es que ahora a partir de estas visitas pueden tener un ingreso para su familia, y eso habla en conjunto de cómo es que se están revalorizando los espacios, de cómo se están apropiando de ese territorio y cómo de alguna manera el turismo representa una estrategia, ¿no? Viéndolo o analizando, claro, desde la parte un poco académica, que ellos en su vida diaria, en sus actividades diario recorriendo, viviendo el territorio, lo viven, ¿no? Por mi parte, creo que sería todo. Les agradezco mucho el tiempo y quedo a la orden para cualquier pregunta. Pues muchas gracias, doctora Melissa. Lo que viene a continuación es una sesión de preguntas, ¿no? Algunas dudas que por parte de nuestros asistentes a lo mejor tengan o quisieran preguntar a la doctora. Pueden levantar la manita o abrir su micrófono y los escuchamos. Recordemos que este seminario, bueno, tiene la finalidad de construir un espacio permanente de diálogo y análisis, así como producción académica en torno a temas de género, cuidados y bienestar integral, con el fin de que fortalezcamos la investigación colegiada, la formación de la comunidad académica, la vinculación, ¿no? Y también la difusión científica del conocimiento. En este caso, la doctora Melissa pues nos hace presentación del trabajo que ella ha realizado y el que actualmente desempeña en la UES Chalco. Y bueno, me parece que hay una mano levantada. Adelante, maestra Luisa. Gracias. Gracias de Westway Postla, solo para agradecer toda la información muy importante. Gracias, doctora. Como siempre, información muy valiosa. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera tener una pregunta? Bueno, yo en lo que se animan también quería resaltar, ¿no? La importancia, doctora, de cómo ir vinculando las universidades, en este caso lo que tú estás haciendo, ¿no? Vincularte con las organizaciones o con este grupo de comuneros, ¿no? Para que finalmente también, pues, no solamente es como la parte donde yo realizo mi investigación, sino la parte en cómo la universidad también aporta o cómo se rescatan estos saberes que se tienen o que están alrededor también de lo que es Huaschalco. No sé si te gustaría comentar algo al respecto o nos esperamos a más preguntas. Sí, parte del trabajo es un poco esta vinculación con los actores locales, ¿no? La importancia de conocer nuestros territorios y ver también la incidencia social que debemos tener como universidad, ¿no? En este caso, bueno, nosotros en Hueschalco tenemos licenciaturas económico-administrativas, pero que no se desvinculan precisamente con las necesidades que existen en el entorno. Entonces, creo necesario y es parte de lo que trabajamos en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, esta conexión, este vínculo con las personas que viven dentro del territorio donde están inscritas cada una de nuestras unidades, y por lo tanto, pues de alguna manera nos debemos comprometer también a dar vínculo y a dar a conocer qué es lo que pasa en estos territorios. Hay una pregunta. También tenemos las manos levantadas de la maestra Norma y Sergio Rodríguez, y si quiere ahorita le leo el mensaje. Bien, pues buenos días, doctora Melissa. Yo tengo una pregunta.
¿Qué tan difícil es bueno, ahorita lo que nos explicó, pues son pueblos que tienen tradiciones, son muy cuidadosos con toda la gente externa? ¿Cómo ha sido, qué problemas o qué ha sido lo difícil en su investigación? Sobre todo porque pues es usted una persona externa a la comunidad. ¿Cómo ha sido esa parte para poder obtener información y pues ganarse su confianza? Porque es gente pues, muy cuidadosa, que cuida mucho sus tradiciones, sus creencias. ¿Cómo ha sido esa parte para poder obtener esta información? Sí, bueno, parte del trabajo es primero estos acercamientos que se tienen para con los actores, en mi caso, pues que nos conozcan, que sepan qué es lo que estamos haciendo, cuáles son algunas de las actividades que realizamos. Y creo que una de las responsabilidades también es o lo que me ha permitido a mí crear este vínculo de confianza, es que de alguna manera lo que comparten conmigo no lo ven como algo una extracción de la academia, ¿no? Es decir, voy y me dan toda la información y ya no regreso. Hemos tenido un trabajo continuo de capacitaciones, por ejemplo, con los parques, tuve talleres de capacitación de carga turística, hemos dado capacitación de redes sociales, del uso de redes sociales y cómo esas redes sociales también permiten la sensibilización previa a las visitas. Hemos tenido también talleres pues básicos desde el uso de Word, de Excel. Creo que un poco intercambio que ha habido desde lo que nos brindan las comunidades, porque al final es que nos están compartiendo sus conocimientos, nos están compartiendo y vinculando con su territorio. También lo que nos corresponde como academia es brindarles otro tipo de actividades. En nuestro caso han sido capacitaciones y eso a mí me ha permitido o me ha abierto también las puertas. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. También tenemos la mano del doctor Sergio Rodríguez. Adelante, doctor Sergio. Doctor Sergio, sí, si gusta puede abrir su micrófono. Me parece que no se escucha, pero bueno, voy a ir leyendo algunos mensajes, doctora Melissa. Dice, buenos días, compartir el link de registro, en un momento más lo compartimos. Felicidades, doctora, por compartir su tema muy interesante. Felicidades, doctora Melissa. Tenemos un gran desconocimiento de nuestras localidades, eso también es relevante, ¿no? Que ahorita dentro de tu trabajo, pues justamente nos destacas, nos retratas un poco de lo que existe en la universidad. Y nos preguntaban acerca de dónde pueden ver las grabaciones de estas ponencias y en el link les dejamos pues lo que es el canal de YouTube, donde ahí estamos alojando pues las ponencias que se han dado a lo largo de este seminario. También Ana Ayala nos dice, muy buen tema, qué grato es recibir este tipo de información para estar vinculados con la biodiversidad. Su forma de exponer fue muy clara y puntual. Doctor Sergio, no sé si quiera comentar algo más, o doctora Melissa. Bueno, yo sí quería, en lo que también se siguen animando ya en los últimos minutos, doctora, no sé, quería resaltar esta parte del género, ¿no? Porque ahí hay una cuestión también muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que
la mayoría de lo que nos mencionas, o estos actores o estas actoras sociales, ¿no? Que estamos identificando, con las que tú te vinculas, la mayoría de ellas son mujeres. No sé si nos quieras compartir algo sobre este punto. Sí, aquí quiero resaltar que, por ejemplo, en las capacitaciones que he dado, por ejemplo, hablo de capacidad de carga turística, sí hay una mayoría en mujeres. De hecho destaca un una nueva iniciativa con la que estoy buscando vinculación, y habla o son puras mujeres, ¿no? Aquí resalto, reitero, aquí no lo agregué en la presentación, pero por ejemplo, parte de lo que he trabajado es desde la visión de la geografía de género, ¿no? Reitero, no desvinculando a los hombres del territorio, sino más bien entendiendo que las mujeres tienen una visión diferente del mundo, ¿no? Una manera diferente de apropiarse del territorio, de cómo es que se sienten, o más bien a veces un poco se ha asignado esta responsabilidad de cuidado para las mujeres, ¿no? Porque en otros estudios hablan incluso que son las mujeres las que tienen que ir a recolectar el agua y regresar, porque son las que la ocupan dentro de la casa. Entonces, retomando un poco esto, sí, las mujeres, sí hay una diferencia entre cómo perciben el espacio, pero eso no quiere decir que los hombres no estén trabajando, ¿no? Aquí lo que yo he identificado es que hay una diferencia en cómo lo perciben en términos de que a lo mejor tienen otro tipo de preocupaciones, que a lo mejor las mujeres dicen, bueno, en el caso de Cascada la Burbuja, de cómo el río representa una fuente pues vital. Y en el caso de los hombres, la parte de la conservación de los árboles, porque la leña es una de las elementos que se sigue aprovechando, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver, o aquí queda muy claro cómo hay esa división de actividades y también de apropiarse del territorio, ¿no? La manera en cómo lo perciben los hombres, cómo lo perciben las mujeres, sí es diferente, o por lo menos es lo que yo he encontrado, porque cada uno le da un valor diferente al espacio y a su vez las actividades que realiza van encaminadas a la prioridad o a esa apropiación que cada uno le tiene. No trabajan de manera aislada, siempre trabajan de manera colectiva, pero sí haciendo división, incluso en cuestiones pues ya físicas, ¿no? ¿Quiénes hacen las actividades de mantenimiento de los caminos? Normalmente son hombres, pero ¿quiénes son aquellas que van a dar como incluso el contacto, trabajo con el cliente y demás? Son las mujeres. También cuestiones de cocina son mujeres. Aquí pues son claros como el género al final se tiene o se debe involucrar en los diferentes estudios, porque podemos entender cómo es que hay diferentes visiones del mundo, ¿no? Cómo es que las mujeres y los hombres tenemos una manera diferente de vivirlo, de recorrerlo y de protegerlo. Muchas gracias, doctora. Pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Ok, doctor Sergio, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Me desconecté ese momento, pero bueno. Doctora Melissa, gracias por su trabajo muy valioso, el rescate de los espacios, la memoria y las formas de vida de los grupos que nos permiten ubicar que existe una realidad pues que puede rescatarse y que también incluso puede permitirnos que nuestra propia realidad tenga una directriz diferente, más sana, más armoniosa, ¿no? En ese sentido, bueno, un poco también he buscado distintos espacios digamos, tanto de esparcimiento, recreación, con esta visión, ¿no? Del cuidado de las tradiciones, de
las prácticas y evidentemente también de los lugares del territorio. Y me encontraba con algunos espacios que van creciendo, ¿no? Que es decir, que pues empiezan así desde una familia que se da cuenta de que pues, es importante cuidar su territorio, las grutas, los mantos acuíferos, etcétera, y de ahí ellos van conformando justo modelos, ¿no? Les llaman modelos de negocio, que pues pueden ser más amigables con el medio ambiente, en fin. Pero la pregunta directa es, ¿hasta dónde pudiera ser, digamos, que se crezca desde esa perspectiva sin que llegue, ¿no? A trastocar completamente, porque ya hay algunos lugares que bajo este esquema, bajo esta modalidad, terminan siendo pues lo otro, ¿no? Estos modelos extractivistas de turismo, ¿no? Y que pues más bien a veces ocupan esta leyenda de cuidado del medio ambiente o amigables con el medio ambiente, pero al final pues ya terminan siendo pues estas otras prácticas de turismo pues rapaces, ¿no? Y demás. Entonces, ¿hasta dónde pudiera ser como ese punto, doctora? Sí, no sé si haya algún elemento clave para conocerlo. Bueno, aquí reitero, depende mucho, sí, de los actores locales. A ver, y porque quiero un poco resaltar la responsabilidad, o más bien otorgarle la responsabilidad, porque a veces son ellos y ellas quienes permiten ciertas actividades. Yo ahora en algunos talleres que hemos dado de servicio al cliente, les digo, a ver, en este caso el cliente no tiene la razón. ¿A qué me refiero? A que el cliente no puede dejar ahí su basura, a que deben entender que los están invitando a su casa donde habitan diferentes especies, resaltando pues que hablábamos de luciérnagas, y quienes son los extraños son ustedes, ¿no? Entonces hay que ser, y sí ponerles límites, porque el hecho de que se concienticen respecto a que es una actividad que si se llega a masificar va a tener ciertas consecuencias, ciertas afectaciones, impactos negativos en términos ambientales y por supuesto sociales, esa fuente de ingreso que en un momento puedo ser significativa, en 10, 15 años va a desaparecer junto con el bosque. O sea, no solo va a desaparecer el dinero, sino también el paisaje. Y ahí es donde vamos a estar en una problemática real. Entonces, parte de eso es, yo creo que sí, el trabajo conjunto de hay iniciativas, por ejemplo, como Tosepan, que es un referente de turismo comunitario, que son muy conscientes y que sus redes las han ido construyendo a partir de este cuidado y conservación, ¿no? De seguir replicando y no dejando que lo externo, lo colonial, los invada y genere impactos negativos. Y eso de alguna manera, en el caso, mi trabajo, que estoy tratando de compartir con ellos, ¿no? De que seamos conscientes de que esos elementos, esa cocina tradicional, esa medicina local, se siga conservando, pero que también a su vez debemos poner ciertos límites. Para ello, actividades prácticas como la capacidad, el taller de capacidad de carga turística, donde se pone un limitante, ¿no? No pueden recibir, voy a hablar números un poquito ahí sin sentido, pero para que dé un poco de lógica al ejercicio. Nosotros queremos recibir 200 personas en la temporada, pero resulta que por las condiciones del camino, porque entendemos que el avistamiento también viene o radica de un proceso de reproducción de la especie, no podemos dejar que entren esas 200 personas. Tenemos que disminuirlo. ¿A qué? A 80 personas, porque eso va a implicar que nosotros vamos a tener el espacio, el entorno mucho más cuidado, que la especie no va a estar estresada, va a seguir viniendo y vamos a tener ese beneficio de seguirlo viendo, no solo nosotros, sino pensando también en las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Que en algunos casos ya están educando, ¿no? En el caso de Bosquetelcoyunqui, por ejemplo, están involucrando mucho a sus hijos, que son jovencitos de prepa y de universidad. Entonces ellos son, digamos, los que ahora se están empapando
de ese conocimiento que tienen y de ese cuidado que debe tener el entorno. Espero no haber contestado y no haber divagado tanto. No, al contrario, muchas gracias. Pues es la conciencia y también, pues, algunas normativas que establecen, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, ya por temas de tiempo también. No sé, doctora, si quieras agregar algo. En el y pues, ¿estás, doctora? Sí, escuché un poquito cortado, no sé si fue mi internet, pero bueno, agradecerles el espacio, recordarles que el seminario es un espacio creado para generar este diálogo y que conozcamos también qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestras investigaciones y pues también, ¿no? Un poco invitarlas a que nuestras investigaciones, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no se queden en escritorios, sino más bien que salgamos, que conozcamos nuestros territorios, que los recorramos y que a partir de eso empecemos a crear, pues, aportaciones desde la academia. Creo que sería lo único. Entonces vamos a ver las lo pueden ver y también el link del canal de YouTube donde podrían repetir pues las ponencias. Les agradecemos a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.